Me han jodido tanto como a ti. Yo también tenía un trabajo, yo también lo he perdido. Y también las he pasado putas. Cobraré 500 euros al mes. ¿Cómo voy a pagar las facturas? Lo que debo. Dentro de 9 meses estaré en esa situación. ¿Cree que estaría de acuerdo en aceptar un puesto por debajo del que ocupaba en su antigua empresa? Sí, creo que sí. ¿Lo cree o está seguro? ¿Y ha pensado que podría vender su piso? Sí, pero no. No, ¿y por qué razón? Eso sería como si todo lo que he hecho no hubiera servido para nada. Cuando se trata de las cajeras, te acercas mucho para ver si escanean bien todos los artículos. Como no ha habido muchas prejubilaciones, intenta echar personal. Cada cual decide lo que quiere hacer. Yo creo que para mi salud mental haré borrón y cuenta nueva. Pasaré a otra cosa. ¿Por eso soy un cobarde? Bueno, ¿qué pasa? No es la primera vez, señor Anselmi. La hemos grabado. Janedy, ¿lo confirma usted? Sí, señor, lo confirmo. Thierry, ¿lo confirma? Mañana libro, no sé si yo también. Yo tengo el día libre. Pues mañana por la mañana sobre las 12. A las 12 perfecto. Muy bonita, muy mezclas un poco de humor con drama. La primera comedia romántica que he visto en mucho tiempo que ha sido dulce pero no ñoña. La verdad es que da gusto. No sé si por suerte o por desgracia, pero muchas veces me he sentido identificado. La vida misma. Sí, es un poco la vida misma. Y muy alegre. Lo recomendamos. Muy recomendable. Recomendable totalmente. Totalmente, sí. Venía a verla. ¿Por qué no llevas bombones mañana al instituto y así empiezas alguna conversación? ¿Me tomas por un payaso o qué? ¿Tenéis hambre? A ver, ¿cuál es el problema? ¡Cállate! Hay personas que son unas inmorales, no piensan. Tienes que haber hecho amigos después de una semana en el colegio. No puedes quedarte apartado. De repente te has venido arriba, ¿eh? No me gusta ser nueva. A mí tampoco me gusta. Joana, ¿te sientas con nosotros? ¿Te quieres sentar con nosotros? Finge que te mola otra chica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pídele una cita y te presentas con otra chica. La competitividad entre las tías es muy fuerte. Le preguntaré a mi hermana. ¿Cómo es ella? Tiene unas tetas grandes y firmes. ¿Y cómo sabes eso? Se las toqué.